hermanos, Dios los bendiga. Good evening, brothers and sisters. May the Lord bless you. I hope you're doing okay. Espero que todos estén bien. Hoy vamos a continuar en Romanos capítulo 6. Today we're going to continue in Romans chapter 6. But I want us to understand that this chapter is a continuation of chapter 5. Quiero que entendamos que este capítulo es una continuación del capítulo 5. Y recordemos, es Pablo hablando hacia los romanos. Remember, it's Paul speaking to the Romans or writing to the Romans, escribiendo a los romanos. Y quiero que volvamos al capítulo 5. I want us to go back to chapter 5 just to kind of remind us of what Paul was talking about, para recordarnos de qué estaba hablando Pablo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Tengamos eso en mente, por favor. Moreover, the law entered that the offense might abound, or the fault might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. But where sin abounded, grace did much more abound. So I just want us to have that in mind very clear, because he's continuing this teaching. Él está continuando en esta enseñanza. Quiere que tengamos las cosas bien claras en la mente. He wants us to have everything clear. He wants us to really understand this doctrine. Él realmente quiere que entendamos esta doctrina. No quiere que malusemos esta doctrina. He doesn't want us to misuse this doctrine, because many have taken advantage of this doctrine. Muchos han tomado ventaja de esta doctrina. Lo voy a leer otra vez. I'm just going to read this again, because many, again, have tried to take advantage of this doctrine. Voy a repetir esto porque muchos han tratado de tomar ventaja de esta doctrina, o la han malinterpretado. They have misinterpreted this doctrine. But where sin abounded, grace did much more abound. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En otras palabras, donde había el pecado, la gracia lo superó. In other words, where sin abounded, grace surpassed it. It was greater than that. Es mayor eso. Ahora verso 21, now verse 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó por la justicia para vida eterna mediante el Señor o Jesucristo, Señor nuestro. Now verse 21, that as sin had reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. By Jesus Christ our Lord, por nuestro Señor Jesucristo. So now let's go to chapter 6. Vamos a continuar el capítulo 6. Y empieza con una pregunta. It begins with a question that is connecting us back to chapter 5. Empieza con una pregunta que nos conecta al capítulo 5, a la doctrina que acaba de presentar, to the doctrine that he just presented. Right? Where sin was present, right, grace abounded. Donde está presente el pecado, ¿qué es lo que sucedió? La gracia sobreabundó. Or where sin abounded, grace abounded even more. Donde está presente el pecado, o de donde abundó el pecado, la gracia lo sobreabundó. Y aquí es lo que está conectándonos al sistema. In this question is, we understand that he's connecting us back to that. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos o continuaremos continuamente en el pecado para que la gracia abunde? Pensemos en eso un poquito, hermanos. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Y voy a ir al inglés. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? What's going on here, brothers and sisters? Think about it a little bit. Shall we continue in sin that grace may abound? Remember, he's connecting it back to chapter 5. Recordemos, está conectándolo al capítulo 5, where sin abounded, grace abounded even more. Recordemos cómo está la conexión al capítulo 5, donde el pecado abundó,
la gracia lo sobreabundó. So aquí Pablo está tratando de aclarar otra vez bien las cosas. So here we should understand Paul is really trying to make things clear. He doesn't want to promote a sinful lifestyle. That's why he's asking this question. Él quiere que entiendan que él no está tratando de promover una vida pecaminosa o llena de pecado. No quiere que piensen, bueno, pues si la gracia va a abundar cuando hay pecado, entonces voy a pecar más. No quiere que tengamos esa mentalidad. Paul doesn't want us to have this mentality that, well, if sin is going to cause, grace to abound even more, well, so grace can abound, I'm going to continue in a sinful lifestyle. That is what Paul is trying to prevent, that kind of thinking. Pablo está tratando de prevenir ese tipo de mentalidad y ese tipo de creencia, and he's trying to stop of belief. And if we don't study carefully, we can come to that conclusion. Si no tenemos cuidado, podemos terminar en esa conclusión, porque muchos han caído en esa conclusión. Many have fallen to that conclusion that, oh, well, we're saved by grace. That means we can sin and live a sinful lifestyle. Muchos dicen, no, somos salvos por gracia. En ese caso vamos a continuar en el pecado, no tenemos que cambiar. Dice, we don't need to change, we are saved by grace. Somos salvos por gracia, y entre más pequemos va a abundar la gracia. We can, we're saved by grace, so since we're saved by grace, we can continue sinning our lifestyle because grace is going to abound even more. Paul wants to stop that from happening. And if we study carefully, that's what he's doing. Y otra vez, si estudiamos cuidadosamente, vamos a entender que Pablo está tratando de prevenir que tengamos ese tipo de mentalidad. Otra vez, miremoslo y notemos que es una pregunta. Remember, in pay attention, he's asking a question. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Es lo que dice, es la respuesta. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? The answer that Paul says, no way. In no way should this happen. In no way should we do this. En ninguna manera vamos a hacer esto. Continuar en el pecado. In no way should we continue in sin. So he's telling Christians, do not live a sinful lifestyle. Do not continuously or sin. Está tratando de decir, Pablo, en otras palabras, diciendo, no debemos de perseverar o continuar en el pecado. No debe existir el pecado en nuestras vidas. No debemos de permitir el pecado en nuestras vidas. In other words, we should not allow sin to continue in our lives. No debemos de permitir que el pecado continúe en nuestras vidas. No debemos dejar que esto se, we should not let this abound. Grace is not a license to sin. La gracia no es una licencia para pecar. Ese no es el mensaje de la gracia. That is not the message of grace. There needs to be a clear understanding that God does not want us to live a sinful lifestyle. Dios no quiere que vivamos una vida pecaminosa. Paul said, in no way, in no manner, shall we that are dead to sin live. And he says, how? He asks another, how shall we that have already died to sin live in any longer in sin therein? Pablo dice, en ninguna manera debemos de vivir y perseverar en el pecado. Dice, ¿por qué? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Si ya morimos al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? Y quiero que recordemos la definición de muerte. I want us to remember one of the definition of death. We can say cease to live, cesar de vivir. Eso es muerte. That's what death means. Cease to live, cesar de vivir. Vamos a cesar de vivir en el pecado. We should cease or stop living in sin. Debemos de cesar o de parar de vivir en el pecado.
Si ya hemos muerto al pecado, we have already, right, died to sin. That's really what he's saying, realmente lo que le está diciendo. Otra vez, la gracia no es licencia para pecar. Again, grace is not a license to sin. And then he continues in verse 3, continúa en el verso 3, para aclarar más las cosas, to clarify everything even more. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados o sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados o sumergidos en su muerte también? Know ye not, so many of us, or as many of us that we were baptized into Jesus Christ, were baptized unto his death. So he's connecting us to the baptism of Christ. Nos está conectando al bautismo de Cristo Jesús. Realmente lo que está haciendo, dice, nosotros de alguna manera estamos conectados con el Señor Jesucristo cuando somos bautizados. He's just explaining how we're connected to Jesus Christ when it comes to baptism, or through baptism, o a través del bautismo. ¿O no sabéis? Dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Know ye not that so many of us, as were baptized into Jesus Christ, were baptized into his death, or unto ceasing of living, a cesar de vivir. Recordemos. Y luego, disculpen, excuse me. Now, verse 4, el verso 4 es la explicación o la aclaración del verso 3. Verse 4, it's an explanation or a clarification, right, of verse 3. Dice, porque somos, ¿qué? Sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Aquí está explicando sobre lo del bautismo. Here he's explaining what he's talking about baptism. Therefore we were buried with him by baptism unto death. So in a way, en una manera, nosotros fuimos ¿qué? Sepultados en la muerte de Cristo. We were buried in the death of Jesus Christ, or buried with Jesus Christ. Fuimos sepultados con Cristo Jesús para muerte por el bautismo, unto death by his baptism. Why? What was the purpose? ¿Cuál fue el propósito? A fin de que como Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida que nueva. So that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. In other words, we were buried with Christ. En otras palabras, fuimos sepultados con Cristo Jesús. Y así como Cristo Jesús resucitó, nosotros también de cierta manera resucitamos. Es lo que está diciendo Pablo. So in other words, just as Christ was buried, right, he died, we died with him. But just as Jesus Christ resurrected, we also in a form are supposed to resurrect. Right? We died. Jesus Christ defeated the power of sin with his death. Cristo Jesús defendió o venció al poder del pecado y la muerte en su muerte y su resurrección. He defeated sin and death through his death, right, his burial, and his resurrection. So he says, just as Christ resurrected, we should also, right, walk in newness of life. Así como Cristo resucitó, nosotros también debemos de caminar, ¿qué? Andemos en vida nueva. Ese es el retrato de nuestra resurrección espiritual. That is a picture of our spiritual resurrection. Our new birth, nuestro nuevo nacimiento. Y quiero recalcar en este punto, I want to emphasize on this point, where he says, even so, we also should walk in newness of life. Voy a recalcar aquí, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir
que debemos de andar en un nuevo estado de vida. Una vida guiada por el Espíritu Santo. We should walk what? In newness of life. In other words, walk in the new state of life, which is led by the Holy Spirit. Right? Sin does not have power over you no more. El pecado ya no tiene poder sobre ti. Ya eres una nueva criatura. You are a new creature. So as a child of God, you should not continue in sin. You should abandon sin and walk in newness of life. Así como un nuevo hijo de Dios, ya no debes de permanecer en el pecado, sino debes de vivir lejos del pecado y caminar y andar en vida nueva. Otra vez, vivir una vida en un nuevo estado de vida guiado por el Espíritu Santo. Again, you need to now live in the new state of life led by the Holy Spirit. If you have been born again, si ya has nacido nuevo. Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra. May the Lord bless His word. We'll continue next week. Vamos a continuar la próxima semana. Gracias por ver estos videos. Otra vez, thank you for watching these videos. And if you haven't done it, please subscribe to the channel. Y si no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para que continúen pudiendo ver estos videos so that you may be able to continue to watch these videos. Again, may the Lord bless you. See you Sunday, Lord willing. Otra vez, hermanos, Dios los bendiga. Los veo el domingo. Primeramente Dios. Bye bye.